¿Qué tal, amigos agricultores? Bienvenidos a un episodio más del podcast Diario Agricultor. Y el día de hoy me encuentro con Esteban Macías. Esteban, bienvenido. Muchas gracias, Adriano. Es un placer para mí. Esteban, antes que nada, para la gente que no te ubique, que yo creo que varios te van a ubicar, más de los que están aquí en la zona, pero para la gente que no es aquí de la zona, ¿quién es Esteban Macías? Bueno, pues, ¿quién es Esteban Macías? Mira, para empezar, soy un ingeniero agrónomo. Okay. Yo soy egresado del Tecnológico de Monterrey. Egresé en diciembre del 94, cuando todavía existía la carrera de agronomía en Monterrey como tal. Creo que 2-3 años después, poquito después, cierran la carrera en Monterrey y la dejan únicamente en Querétaro. Sí. Bueno, pues yo todavía alcanzo a estudiar en Monterrey y realmente fue algo muy padre. O sea, el ambiente del campus Monterrey fue algo que disfruté mucho. Y pues terminando me aboqué a empezar a trabajar en el rancho de mi familia. De hecho, pues fue la primera actividad que yo empecé a desempeñar profesionalmente. Mi padre pues hereda un rancho de mi abuelo. Mi papá y mi abuelo eran médicos, curiosamente. Okay. Entonces, eran cirujanos los dos, ¿no? Entonces yo tenía dos opciones, ¿no? Ir hacia la agricultura o ir hacia la medicina, que había mucha... Ok, tus papás eran médicos, pero dices que tenía un rancho la familia. ¿Quién manejaba el rancho en ese momento entonces? Mira, mi abuelo, por ejemplo, siempre fue muy conocido por el hecho de que él se iba, es más, no solamente tenía el rancho, tenía una granja lechera. Ok. Ajá. Entonces, aparte, yo creo que de todas las actividades que he vivido yo, porque aparte yo trabajé un verano completo en una granja lechera en Minnesota, y algo que aprendí, pues para empezar, es qué pesado es el trabajo de la granja lechera, ¿no? Qué cantidad, ahora sí que ahí hay que levantarse muy temprano y realmente trabajar todo el día y de lunes a domingo, ¿no? Entonces, pues es algo muy intenso. Entonces mi abuelo, pues como médico, se levantaba a las 4 de la mañana, se iba a su granja lechera, tenía su lechería. Después de eso se iba al rancho donde producía pues forraje, grano para los animales. Y después ya llegaba, se bañaba, comía, descansaba un poquito y empezaba su consulta. Entonces yo crezco viendo ese ejemplo, ¿no? Desde muy niño, y obviamente pues el abuelo pues me llevaba al rancho. Entonces así es como yo empiezo a imbuirme en el tema de agricultura. Entonces te llama más la atención la parte de agronomía y decides estudiar eso. Justamente, ¿no? Yo tenía pues, las dos influencias muy fuertes, Sí, ¿no? claro. Porque pues como niño pues podía ¿Te llegó a llamar la atención Sí. en un tiempo lo de médico? Sí, no, de hecho bastante, porque pues yo podía entrar ahí al consultorio, ¿no? Ahí Okay. donde mi abuelo y mi padre despachaban. Y pues yo me acuerdo pues perfectamente jugar con el instrumental, ¿no? Que estaba ahí, obviamente cuando no me veían, ¿no? Entonces, y nunca faltaba que jugando pues algún primo o alguien se lesionaba, ya sabes, la cortada, la raspada. Sí. Y pues yo era el que hacía la curación, ¿no? Ahí le ponía, le limpiaba, le ponía la gasa y todo, ¿no? Entonces tenía las dos influencias muy, muy marcadas. Por un lado el ir al rancho y vivir la parte agrícola, y por el otro lado la parte de la medicina. Y pues creo que ganó la agricultura, ¿no? O sea, me gustó, me llamó definitivamente. En un inicio, cuando tú decides, o sea, ya decidiste la parte de la agricultura, la agronomía, ¿cuál era como ese principio, el que tú decías, quiero estudiar agronomía por esto? O sea, ¿cuál era tu sueño de un inicio? Y no sé si cambió cuando terminaste la carrera. Te doy un ejemplo. Yo cuando estaba en la prepa, me dio la locura meterme al rodeo. Yo era jinete de toros y a mí me gustaba mucho la vida de los ganaderos, del ganado de engorda, el ganadero que tenía sus toros para los rodeos, etcétera. Y yo decía, yo voy a estudiar agronomía porque yo voy a enseñar a producir ganado, pero ya entrando en la carrera, pues conozco completamente a todos mis compañeros que en ese tiempo pues eran muchos hijos de agricultores, y me enamora más la parte fitotecnia. Entonces yo cambié completamente en la parte de la carrera, como entré a como salí. ¿Hubo algo que a ti te haya hecho cambiar en ese momento? De hecho, ahí sí hubo una serie de eventos. Y algo que no mencioné, bueno, pues si bien el abuelo era médico, pero era médico militar. Entonces, de hecho, él fue mayor del ejército mexicano.
Y también me gustaba la idea de la carrera militar, ¿no? Entonces, pues me picaba, ¿no? Me llamaba, decía yo, oye, pues podría entrar al colegio militar y ir hacia una ingeniería militar, ¿no? Existe una ingeniería que se llama materiales de guerra. Pues ahora sí que como buen escuincle que le encantan las cosas que hacen boom, ¿no? Entonces decía, no, pues ese está padre, ¿no? Pero pues ahí sí también, pues a la hora de recibir asesoría vocacional de mi mamá, Okay. ya sabes cómo pesan las mamás, me dice, no, hijo, eso no creo que sea algo que sea un buen camino para ti, además, como me voy a presentar ante el Señor para decirle que mi hijo se dedicó a hacer cosas que dañan a la gente, ¿no? Porque Claro. pues el concepto que tenía ella de la milicia es completamente otro, ¿no? Entonces, no. Empiezo a explorar las alternativas. Yo estaba seguro que quería ser ingeniero, ¿sí? Okay. Yo era el niño que desarmaba todo y que a veces lograba volverlo a ensamblar, Claro. ¿no? O el que tenía el juego de química mi alegría, ¿no? Entonces también, me gustaba la química, la mecánica, la electricidad. Entonces yo sabía que quería ser ingeniero, simplemente no me definía. Y es hasta que voy a visitar el tecnológico y que veo los planes de carrera, que caigo en cuenta que el ingeniero agrónomo pues tiene que saber un poquito de todo. O sea, sabe de mecánica, sabe de electricidad, por los motores con los que trabajamos, ¿no? Todas las cosas que tenemos en los ranchos. Tiene que saber de química y de biología. Entonces se me hizo como que algo muy integral. De la mano con que pues estás a cielo abierto. Yo me acuerdo que eso fue lo que se me hizo más atractivo, decir, es que yo no me veo sentado en un escritorio, en una oficina, hora tras hora, día tras día, ¿no? O sea, yo me veía en el campo viendo las plantas y con el viento en mi cara, ¿no? O la lluvia sobre mi cabeza. Entonces es donde yo digo, agronomía. Y es donde literal la abrazo por completo y empiezo, tomo esa decisión de la cual pues al día de hoy no me he arrepentido. Muy bien. Y cuando egresas, pues dices que el primer trabajo fue ahí con tu familia. Sí, así es. ¿Qué tan fácil fue para ti? Y esto me gusta mucho a veces preguntarlo, porque cuando alguien entra a un nuevo trabajo, ya sea con la familia o sin la familia, pues es complicado que le hagan caso a un recién egresado. Tú que tenías el estudio de agronomía ya literal de producción y que estabas entrando a un rancho, tu familia qué tanto te apoyó, qué tanto confió en ti como para cambiar algunas cosas, porque también muchas veces entras a un trabajo y como se hace, de ahí ya no se mueve porque es lo que nos funciona. Entonces, ¿cómo fue ese primer trabajo contigo? Sabes que como afortunadamente la familia no vivía de la agricultura como Okay. tal. Entonces, de hecho, el rancho estaba rentado. Mi abuelo fallece, mi papá pues se dedicaba por completo a la carrera de medicina y él decide rentar el rancho. Entonces, pues, cuando renta el rancho, pues se habla con la gente que toma ese lugar en renta y les dicen, el día que mi hijo termine la carrera, él va a recibir el rancho y lo va a trabajar. Entonces, efectivamente, un año antes de que yo terminara la carrera, vamos a ver a estas personas. Les avisamos que el año que entra Esteban regresa y toma el rancho. Llega a mi graduación y a los 3 días pues ya estoy en Celaya y ya estoy recibiendo el rancho y ¿qué crees? Que recibo un rancho. No tenía maquinaria, no tenía, ahora sí que tierra y agua, ¿no? O sea, tenía Claro. pozo, no tenía ni bodega, o sea, era un rancho pues muy agrícola, o sea, dedicado por completo, básicamente se producía grano y un poco de alfalfa, ocasionalmente algo de hortaliza. Pero realmente la maquinaria siempre fue de las personas que trabajaban en el lugar. Entonces yo pues llego y chin, pues no tengo tractor, no tengo implementos, ¿no? Y lo más importante, no tengo capital. Claro. Entonces, y mi papá me pudo apoyar pues diciéndome, pues ahí está el rancho, hijo, a trabajar. Pero pues, Hasta ahí. a ver, hasta ahí, ¿no? Entonces tengo que empezar a moverme yo con mis medios, con algo de dinero que yo había ahorrado. Siempre trabajé durante mis años de universitario y pues algo pude juntar y pues pude financiar la siembra, creo que fueron como de 10 hectáreas de cebolla. Okay. Y pasaron 2 cosas interesantes. Una, que descubro que el rancho pues estaba contaminado con un hongo que se llama Sclerotium cepivorum, la pudrición blanca de la cebolla.
Y pues en mayor parte de las tierras estaban contaminadas con ese hongo. Gente que rentaba el rancho había contaminado, ¿no? Y pues yo creo que de las cebollas que sembré, el 50-60% se perdieron por esa enfermedad. Y el otro 40-50% que logré cosechar, el coyote al que se las vendí me chamaqueó, me dio nomás un apunte y jamás lo volví a ver. No. Entonces me quedé sin dinero. O sea, en la primera temporada me quedé sin dinero para trabajar, o sea, lo que tenía ahorrado. Entonces es cuando yo decido buscar trabajo para obtener dinero, para poder seguir trabajando. Y ese era mi plan, capitalizarme y volverme a dedicar a mi rancho. En ese inter conozco a un viejo que la verdad yo respeto mucho, ya falleció, el señor Javier Usabiaga. Uh-huh. Lo conozco en una reunión de agricultores y pues me le presento, ¿no? Y le digo, pues un vecino mío no me dice, mira, ese que está ahí sentado es Javier Usabiaga, ¿no? Y yo le digo, pues espéreme tantito, don Leonel, ahorita vengo. Me le apersono, le digo, oiga, don Javier, me presento, me llamo Esteban Macías, soy ingeniero agrónomo y estoy buscando trabajo. Entonces, pues mucho gusto, Esteban. ¿Qué sabes hacer? Lo que usted quiera, yo a lo que me mande, ¿no? A lo que me mande, yo soy ingeniero. Me invita a irlo a ver a su rancho, de hecho me dice, cualquier día llegas y preguntas por mí. Llegué, lo esperé unas horas, me entrevista y luego me invita a acompañarlo, yo creo que por espacio de 10 días, 12 días, Uh-huh. en pausas, porque me decía, te cito en la oficina a las 6:30 de la mañana. Llegaba yo, él llegaba 10 minutos después, me decía, espérame tantito, se pasaba, y 3 horas después salía y me decía, vámonos, ¿no? Okay. Y pues yo ahí sentado con una revistita, ¿no? O llegábamos a una de las plantas de proceso de su negocio, y pues también me dejaba sentado y otra vez. Pero en ese inter de esos días tuve pues, la oportunidad de convivir muy de cerca con él. Eso sí, lo primero que me dice es, te voy a pedir un favor. No me hables porque me atarantas. Dice, y acuérdate que el más tarugo con la boca cerrada se ve inteligente. ¿Ok? Ok. Entonces, pues entre momentos de silencio y momentos donde me preguntaba cosas, transcurrieron un par de semanas y después de 2 semanas me dice, bueno, de lo que viste, ¿te gusta esta empresa, este lugar que estoy tratando de desarrollar? Le digo, sí, claro que me gusta mucho. Me dice, ¿y qué te gustaría, de todo lo que viste, qué es lo que te gustaría hacer? ¿Te gustaría estar en una planta de proceso? ¿Te gustaría estar en el área administrativa? ¿Te gustaría estar en el área comercial? Le dije, no, campo. Me dice, ¿te gusta la mala vida? Y le dije, sí, esa mera es la que me gusta a mí, ¿no? Y a partir de ese momento me integro ya a la empresa de don Javier. Han pasado 29 años desde entonces, ¿sí? Y la verdad, ¿qué te puedo decir? Todo lo que he vivido ahora sí que ha sido una experiencia muy gratificante, por un lado, primero por la magnitud de la empresa, los que no conozcan lo que hoy le llamamos el Grupo U, pero pues estamos trabajando 4,000 hectáreas de terreno, generamos 2.5 cultivos al año, son 10,000 hectáreas netas de producción de vegetales, ¿no? Brócoli, coliflor, lechuga, apio, maíz, maíz elotero, maíz dulce. Hubo una época que producíamos espárrago, ya no, generamos espinaca, tomate, y bueno, son los que cada vez que trato de enumerarlos todos, algunos se me olvida. Claro. Entonces, pero empiezo a trabajar ahí y mi primera tarea me dice, necesito un encargado de investigación y desarrollo. En esta empresa todos los días hacemos algo diferente, pero el único que se entera es el que lo hace. Entonces yo necesito que alguien esté llevando, pues ahora sí que control de todas las pruebas que hacemos y que se registren los resultados para que haya un acervo que se pueda transmitir. Digo, si salió bien o salió mal, tú sabes. Lo importante es que sepamos cuál fue el término de lo que se hizo para que de veras pues se pueda utilizar. Y durante 3 años desempeño el papel de un departamento de investigación y desarrollo de un solo hombre, que también le decía yo el IBM, ¿no? Porque pues era el de investigación y desarrollo, pero también era el que iba a todo, ¿no? A todas. Que reunión acá, pues que vaya Esteban. Que llegó el cliente japonés, pues que vaya Esteban, que lo reciba, ¿no? Okay. Hablo bien inglés. De hecho, pues fue algo que me regalaron mis padres, una preparación que incluyó 1 año estudiando en Estados Unidos. Entonces, pues pude desarrollar muy bien la lengua inglesa. Entonces,
pues todos los clientes de Estados Unidos que llegaban de la empresa o los japoneses que tenemos muchos años trabajando con ellos, pues me comunicaba en inglés, entonces tenía la oportunidad de tratar con mucha gente interesante. Muy bien, muy interesante. Voy a hacer ahorita un paréntesis, digo, para la gente, como bien lo dijo Esteban, los que no ubiquen el Grupo U, pues a lo mejor lo van a poder ubicar a lo mejor con la marca comercial que es Mr. Lucky, pues realmente es una de las marcas que maneja Grupo U. Y ahí es también a donde yo quiero llegar. Cuando tú llegas con el señor Javier Usabiaga, porque creo que esto va a ser interesante para varios de los jóvenes que nos están escuchando, a mí me han invitado afortunadamente a dar algunas pláticas en universidades. Y una de las cosas que yo siempre le recomiendo a los jóvenes es que pierdan el miedo a acercarse a la gente y a hacer relaciones públicas, porque no sabemos cuándo vamos a poder encontrar esa oportunidad que se llega a necesitar. Y les platico de diferentes historias mías que gracias a yo perder ese miedo de conocer a la gente, pude crear varias cosas, varios proyectos diferentes. Entonces, en ese tiempo que tú te acercas con Javier Usabiaga, ya Grupo U ya era una empresa grande como lo es al momento, era mediana y no sé si en ese momento tú sentiste como ese nervio de es que si me dice que no, pues tú quién eres y me hace para un lado, o sea, ¿qué pensaste en ese momento? No sé si lo recuerdas. Bueno, de inicio, pues todo lo que motiva es la necesidad, ¿no? Claro. O sea, yo necesitaba capital, pero también reconocí que tenía dos grandes pues, problemas, también aparte de capital. Experiencia. Yo porque pues después de que me pasa lo que ocurre con las cebollas, ¿no? Que se enferman y se me secan y que no hubo nada que yo pudiera hacer al respecto. Me puse a estudiar y a revisar y después caí en cuenta que esa enfermedad, la pudrición blanca del ajo y la cebolla, pues se hacen congresos a nivel mundial, ¿no? Sí. A su respecto, ¿no? Y que donde quiera que han tenido ese problema, de hecho, ha sido muy difícil de combatir. Que eventualmente me doy cuenta que compartía ese problema con don Javier, ¿no? Y fue lo más padre porque, pues, si don Javier, que era el productor más importante de ajo en la región en ese entonces, tenía ese problema y yo lo tenía en mi ranchito, pues ya tenía el lugar donde podía desarrollar o donde podía ver qué había que hacer para poder controlar el problema. Que de hecho lo logré controlar, ¿eh? Después, ahorita platicamos un ratito de eso. Al día de hoy seguimos produciendo ajo, generamos 700 hectáreas anuales de ajo en una rotación de 5 años y seguimos siendo los productores más importantes de ajo en Guanajuato, siendo que la mayoría de las empresas tuvieron que dejar ese cultivo por la enfermedad. Pero te digo, vámonos el 1 y el 2. Sí. Entonces, bueno, me doy cuenta que tengo ese problema, ¿no? Que necesito pues más experiencia, y que si la iba a generar yo solito, me iba a salir muy caro, ¿no? Sí, claro. Entonces es el primer mensaje para los muchachos, o sea, no tengan miedo pues ahora sí que de ser humildes y decir, ok, ya terminé mi carrera de ingeniero agrónomo, aprendí mucho y eso es algo que siempre les digo yo a los estudiantes cuando tengo el gusto de recibirlos. Digo, aprendieron mucho, o sea, para mí no hay nada que sustituya el estudiar una carrera profesional o prepararse todavía más allá de la carrera profesional, irse a la maestría. Los doctorados para mí son ya cuando ya traes una trayectoria y que ya quieres especializarte en algo, ¿no? Pero por lo menos una buena carrera profesional te da las bases. ¿Y qué bases son? Te enseñan a aprender. Porque nunca van a dejar de estudiar. ¿Sí? Sí. Nunca. Ya sea porque van a hacer una maestría, o 2, o 3, o el doctorado, lo que sea, pero no van a dejar de estudiar. O simplemente el día con día nos presenta pues retos que vamos a tener que resolver y tenemos que estudiar mucho. Entonces, de inicio es eso, o sea, no tengan miedo de acercarse a donde se pueda conseguir esa experiencia. Y la otra, pues, es pues también que, pues, si van a pedir empleo, pues tienen que, pues, de preferencia buscar ya lugares bien establecidos y para mí fue un poquito de chiripada, ¿eh? Yo creo que, pues, se me dieron las cosas. Yo ya había repartido currículos en varios lugares. Entonces, en esa reunión que me dicen, ahí está Javier Usabiaga. No, pues dije, de aquí soy, ¿no? Pues ahora sí que ya, no era la oportunidad, ¿no? O sea, llegué derechito a la cabeza, ¿no? Entonces, pues también hay que ver, donde hay la oportunidad, no hay que tener miedo y decir, pues aquí estoy y pues ahora sí que, pues es eso, o sea, no hay lugar para otra cosa más que para decir, aquí estoy y estoy tocando la puerta. Muy bien,
Y a ver, entonces, nada más si entendí bien, el primer trabajo que te dan ahí en Grupo U es el que tienes actualmente, No, no, de hecho, o fuiste escalando. mira, duro 3 años como responsable de investigación. Ahí, bueno, me voy a parar otra vez ahí en lo de Ajá. investigación. ¿Qué tan fácil para ti fue como empezar en ese trabajo que tú lo decías? Te dieron como te dijeron, a ver, aquí están los problemas que tenemos, hay que investigar sobre esto. ¿Qué tanto tenías como alguien que te estuviera apoyando o era así como de, pues tú eres el que se supone que sabe y... No, sería mucho el asumir que ibas a ver tanto y de todo, ¿no? Realmente lo que hacía la empresa, por ejemplo, tenía contratados a especialistas, Ok. por mencionar el doctor Javier Salinas, que era el especialista en genética, y el doctor Salinas estaba trabajando en desarrollo de variedades de chile. Ujú. Entonces, de hecho, teníamos variedades propietarias de chile ancho y de chile paprika para deshidratación. Y el doctor Salinas era el especialista que trabajaba pues sí, contratado por la empresa en eso. Y a mí me tocaba asistir al doctor Ya. y aparte, pues llevar registro. Otro que puedo recordar perfectamente, pues está el doctor Javier Castellanos, Ujú. que creo que estuvo aquí contigo, de hecho vi en uno de tus Sí, sí, podcasts sí. que estuvo el doctor Castellanos, es mi tlatoani para todo el tema de nutrición vegetal y pues todo lo que hemos hecho en términos de manejo de los suelos y nutrición es hijo de la asesoría que nos dio el doctor Castellanos en su momento, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de estar en contacto con gente que sabía mucho, mucho. Y bueno, y en lo que a mí me tocaba, pues era pues, tomar eso Ok. y ponerlo en blanco y Sí, sí, negro y sí. reportarlo. Y algunas pruebas de variedades y algunas pruebas de fertilización pues obviamente ir a cortar y pesar y observar y registrar, ¿no? Entonces es como transcurrió y fue muy enriquecedor porque me permitió pues entender de enfermedades, de variedades, de manejo de riego, de pues un montón de cosas, ¿no? De pruebas de nematicidas, de pruebas de insecticidas. Entonces fue agarrar un poquito de todo, ¿no? Que fue la preparación para lo siguiente que hice y que es Ok. lo que vengo haciendo por los últimos 26 años, que es ser el director. Bueno, ahorita soy el director, en aquel entonces era nada más responsable, ¿no? Del área de protección vegetal. Ok. Entonces prácticamente pues mi trabajo es asegurarme que las plantas estén en una condición saludable y productiva, que los suelos estén sanos también, y pues tengo capacidad de intervenir en cualquier parte de la operación que requiera algún ajuste, digo, porque no todo es aplicar cosas, ¿no? Para Sí. empezar, o sea, uno piensa que sanidad vegetal es aplicar fungicidas, y insecticidas y químicos, ¿no? No, sanidad vegetal es, estamos regando bien, la planta está bien nutrida, qué prácticas, qué variedades, entonces así que un manejo integral como tal de los cultivos para poder mantenernos en una condición productiva, ¿no? Y, Sí, justo. Hace poco tuve la oportunidad de escucharte en 2 ocasiones en unas pláticas con los amigos de ENSA. Y algo que me llamó mucho la atención de la plática que tuviste, bueno, se nota, y felicidades por toda la experiencia que has generado, todo lo que has aprendido en ese momento nos hablaste del cultivo de la lechuga, pero supongo que también debe ser en los diferentes cultivos. Y algo que me llama mucho la atención es que uno cuando está acá fuera de una empresa grande como Grupo U, uno piensa que a veces pues es que tienen muchísimas hectáreas, a lo mejor ni deben de saber qué es lo que ponen en 2 o 3 hectáreas, o sea, como que nada más han de aplicar por sacar los cultivos, ¿no? Y cuando yo te escuché, o sea, no es solamente como tú lo dices, la aplicación, tienen todo ese trabajo de estar metiendo materias orgánicas, de estar manejando los riegos, manejando esto, tal, y se ve que tienen todo controlado. Digo, ahí nos platicaste hasta de unas pruebas que estás haciendo con tricodermas, con diferentes cosas que dices, wow, o sea, sí me sorprende de cómo se tiene controlado realmente todo esto y cómo lo están manejando, dejando descansar las tierras, etcétera, y rotando los cultivos, que me llamó mucho la atención. ¿Qué tan fácil y difícil ha sido para ti, pues, ya llegar a todos estos manejos, ¿no? Porque uno habla
4,000 hectáreas cuando a veces un agricultor de 40 hectáreas a veces ni podemos con ellas. Sí, ya sé. Mira, yo creo que todo lo aprendemos pues literal sobre la marcha. O sea, no existe tal cosa como un año igual. Y de ahí el famoso dicho, ya sabes, que la agricultura es tan fácil que son solo 100 lecciones, ¿no? Sí, claro, 100 lecciones al año. Pero es una por año, ¿no? Entonces, yo siempre les he dicho, nada más que cuando lo multiplicas al volumen que tenemos, te das cuenta que son un poquito más de 100, porque a veces te dan 2, 3 por año, ¿no? Sí. Y ya llevo como casi 30 años, entonces ya debería estar, tengo 29, ¿no? Trabajando ahí. Entonces, pues 29 por 3, yo creo que ya llevo casi las 100, ¿no? Ya llevo 90, pero no estamos muy lejos, ¿no? Yo simplemente cada día, es más, yo detesto que me inviten a hablar de algún tema en particular, porque digo, tengo más preguntas que respuestas a veces, ¿no? Aunque parece que la experiencia está ahí, tengo tantas interrogantes. Pero pues sigo recurriendo a la tecnología y a la ciencia para tratar de responderlas. Entonces, ahorita mi posición y esta empresa pues me han dado la oportunidad de hacer mucho tema de desarrollo, pues lo que me escuchaste mencionar ahí en la reunión de ENSA de los análisis de metagenómica, por ejemplo, en los suelos, donde estamos ya analizando el ADN que compone el consorcio microbiano, ¿no? La vida en nuestros suelos. Yo recuerdo que a mí me enseñaron pues que el suelo era un tema químico-físico, ¿no? O sea, tú ponías fertilizantes, el suelo tenía pH y le agregabas agua y ahí la planta crecía, y si había un problema pues lo analizabas y lo corregías. Pero pues llegó un momento en que pues no me alcanzaban los análisis para entender lo que estaba pasando, ¿no? Entonces hubo que buscar explicaciones adicionales, y esas explicaciones las encontramos en la parte biológica. Sí, entonces la siguiente revolución para mí, y creo que para mucha gente, ha sido el ver el suelo como lo que es, como un sistema netamente vivo, y que quitamos la parte de fumigaciones, ¿no? Donde tratabas de esterilizarlo o arrasarlo para dejar nada más lo que tú querías, y que te das cuenta que no existe tal cosa como el control. O sea, tú crees que estás controlando algo y en realidad simplemente estás creando desbalances, ¿no? Entonces ha sido todo un reto para mí. Cuando me invitan a dar esa plática de la lechuga es precisamente porque la gente de ENSA, que es proveedora de nuestras semillas y que provee a otros productores, me dicen, oye, Esteban, ¿tendrías, pues, así que te permitiría la empresa que compartas algo de la información de lo que ustedes están haciendo? Y le digo, pues por supuesto que me lo permite. O sea, nosotros somos, para empezar, un negocio de puertas abiertas. Siempre recibimos estudiantes o agricultores que nos piden que los invitemos. Entonces compartimos mucha información por el solo hecho que otra gente nos comparte, ¿no? Entonces no existe tal cosa como yo soy el dueño de la información y lo que yo sé me va a poner a la cabeza a todos. Ok, si tú sabes hacer algo mejor que todos los demás, sí es una ventaja para ti, por supuesto. Pero realmente no hay nada que los demás no vayan a aprender eventualmente. Y yo creo que lo que deja más en esta vida es una política de compartir, ¿no? Y yo siempre he dicho, yo recuerdo lo que viví otra vez con mis cebollas, y que digo, ojalá yo hubiera habido alguien que me hubiera ayudado pues de inicio a decir, no siembres ahí porque te va a llevar el payaso, ¿no? Entonces, sí, que te hubiera dicho, haz ese análisis para ver cómo está la tierra. Exactamente. Sí, completamente de acuerdo. El estar abiertos, el compartir, eso pues nos ayuda muchísimo. ¿Y qué tanto ha sido, Esteban, de cuando tomaste esta posición que tienes ahora, hace 26 años, ahora? O sea, si has visto que ha cambiado, digo, no solamente tuyo, sino que creo que de los agricultores en general, de la forma de producir como se producía antes, que a lo mejor tenían otra mentalidad. No sé si antes era como mucho de la parte de aplicación, y ahorita ya se ha cambiado un poquito más. Como tú lo dices, la parte del suelo, si fue hace pocos años o fue ya desde un inicio que empezaron a ver también la parte del suelo. ¿Qué tanto ha cambiado o realmente no ha cambiado mucho? Es que habemos de todo un poco, ¿no? Me queda claro que prácticamente todos los agricultores pues buscan ser, pues bueno, productivos, sí, generar dinero. Tú sabes que la agricultura pues no es un negocio fácil para empezar. O sea, todos sabemos, estamos
sujetos a algo que no podemos controlar, que es el medio ambiente. Sí. Ahorita lo estamos viviendo con calores tremendos y que dicen, bueno, pero tienes sistema de riego y con el riego le puedes todo el agua que quiere el cultivo. Pues sí, pero pues resulta que el agua, los pozos están abatiendo, ¿no? Y aparte, las plantas están tomando tanta agua que la sal que trae esa agua, porque nuestra agua que viene de pozos profundos tiene sales, mucho sodio, boro, manganeso, en altas cantidades son tóxicas. Entonces, traemos muy bien a las plantas con el agua, pero resulta que están tomando esas sales tóxicas. Entonces, estamos lidiando con cómo vamos a manejar ese estrés. Pero en época de frío son las heladas y cuando está lloviendo son los hongos y las bacterias, ¿no? Entonces, siempre estamos, les digo, no hay un día perfecto en la vida. Sí. Honestamente, no hay día perfecto en la vida. Y el ingeniero agrónomo esa es su chamba, o sea, es estar manejando el coche. Les digo, salimos a México en 2 coches en este momento. Tú sales 5 minutos antes y yo salgo 5 minutos después. Y no vamos a manejar exactamente igual, porque las cosas en 5 minutos cambiaron. Imagínate, en diferentes áreas, en diferentes cultivos, tierras y todo. Entonces, yo creo que los agricultores, para empezar, si bien todos quieren hacer las cosas bien, a veces por tiempo, a veces por disponibilidad, les está haciendo falta más información. Tenemos que ser muy cuidadosos con la gente que nos visita. A veces yo veo que tenemos asesoritis. Entonces llega alguien y dice, pues es que mira, yo veo que tu planta trae problemas de sales, vamos a echarle el desalinizador. Pero luego llega alguien y le dice, no son las sales. Está deficiente de tal elemento, vamos a echarle el elemento. Y luego llega otro y, no, pero con este mejorador le vamos a poner todo de color de rosa y se va a poner bien buena. Entonces, ¿a quién le hago caso, no? O sea, estamos siendo bombardeados por gente que, digo, que en la mejor intención quizá nos está recomendando cosas que pueden ser buenas, pero hace falta que el agricultor pueda aterrizar exactamente cuáles son sus problemas. Y eso se lo debería de dar un asesor, un agrónomo que no tuviera ningún conflicto de interés. Que eso es lo que me pasa a mí, por ejemplo, en lo que yo hago. O sea, yo soy el que tengo que evaluar primero cuál es la situación y después cómo la voy a atender. Y entonces me llega el del mejorador, el del producto para que se ponga bonita la planta, el del químico otro para que, tú lo mencionas, y entonces yo tengo que decidir si es uno o son todos o es poquito de cada uno. El chiste es que necesitas poder armar un paquete tecnológico y a veces ni siquiera es qué le echo, es qué debo de hacer. Entonces, yo tomé la parte de monitorear riegos y nutrición en defensa propia. Me di cuenta que había muchas cosas que no estábamos resolviendo porque no eran problemas sanitarios. Aunque apareciera como un hongo o una bacteria, era un exceso de humedad o era una deficiencia nutricional. Entonces, pues hubo que hacer los análisis, hubo que hacer toda la investigación y obviamente tomar muchas opiniones. Lo que yo sí he tenido siempre es la confianza de la dirección de la empresa que, pues, para donde tú digas, ¿no? O sea, y para donde yo digo, pues para allá voy. Okay. Y a veces me equivoco. Muchas veces me he equivocado. Pero, pues, siempre, digámoslo, con una visión de que, pues estoy buscando cómo resolver el problema del día con día para la agricultura del negocio. ¿No crees que también, y digo, hablando muy en tema global, no tanto en la parte que tú haces, porque yo sé que sí lo debes de estar haciendo, pero hablando ya de los agricultores en general, porque quiero que esto quede como un tipo, no sé si sea consejo, pero lo que yo me he dado cuenta que a muchos agricultores, agrónomos, y puedo decirlo, nos hace falta muchas veces tomar datos. Porque siempre queremos mejorar las cosas o hacer las cosas a conforme nosotros pensamos que van a ser mejor o nos va a ayudar. Y yo lo veo mucho en la agricultura que hace falta tomar datos para ver realmente qué es lo que está necesitando nuestro cultivo, nuestra planta, nuestro rancho. Porque también en esa parte yo he discutido mucho con amigos que yo digo, bueno, es que creo que también en la parte de agricultura para que sea un mejor negocio nos hace falta saber administrarnos más. Entonces, no sé ¿tú qué opinión puedas darme de eso? Claro, no, y sí, tienes toda la razón. Recordarás también cómo inicié esa plática de ENSA y les digo, a ver, levante la mano el que tenga un análisis reciente de su suelo, claro, ¿no? Y de ¿cuántas gentes había? 30 gentes, uno levanta la mano, ¿no? 2, y les digo, y bueno, ¿y los demás qué onda? O sea, pues
no estamos teniendo por un lado, el seguimiento que debemos de tener de los parámetros, ¿no? O sea, de la calidad de nuestro suelo, de las condiciones de nuestro suelo. Pues deja tú, si no estamos teniendo ese seguimiento, pues imagínate si vamos a tener la información ordenada y procesada que tú mencionas, ¿no? ¿Quién está monitoreando su campo? Pues 1 o 2 por acá, ¿no? O sea, para mí el monitoreo es un tema de todos los días, todas las semanas. O sea, si tú no tienes monitoreo, ¿cómo sabes lo que está pasando, ¿no? Y cómo lo vas a atender. Entonces es donde caes en un programa de voy a aplicar cada 3 días, cada 5 días, cada semana. Pues digo, acomodando el bolsillo, ¿no? Sí. Porque cuando traes dinero, pues aplicas cada semana. Y cuando no traes dinero, pues cada 2 semanas, ¿no? ¿Y qué? Pues algo para los gusanos, algo para los pulgones, algo para el hongo y por si las dudas, un fertilizante foliar, ¿no? Entonces, y ni siquiera sabes si realmente es lo que tu campo ocupa, ¿no? Por si acaso. Sí. Entonces, sí, es algo que nos está haciendo mucha falta, que estemos realizando de inicio un monitoreo, pero un monitoreo ordenado donde sepamos qué es lo que debemos de voltear a ver. Si no, nada más es ir a registrar cosas, porque si no tenemos demasiada información y tampoco nos sirve. Sino es, ¿cuál es la plaga que me interesa en esta época del año? Pulgones y trips, ok. Y tener un buen monitoreo de eso, pero como les digo a los monitores, y una nota de observaciones, porque puede haber algo que nunca hayamos visto, ¿no? De repente surgen cosas que en la vida, ¿no? Entonces sale, vete a saber, cosas extraordinarias que me ha tocado ver una vez. En una ocasión en espárragos nos apareció roya. Okay. Y nunca la habíamos visto, ¿no? Y pues, ingeniero, están estas manchas en espárrago. Ah, caray. Y se llenaron los espárragos de roya y nos los secaron. Afortunadamente no pasó a mayores porque pues se secó, lo cegamos, volvió a brotar y no volvió a ver jamás roya. Pero algo que puedes ver una vez puede ser devastador en ese ciclo. Sí. Entonces, el chiste es que tengamos siempre una disciplina de revisión y monitoreo y captura de esos datos para estar pudiendo tomar las decisiones. Y hay cosas que ya sabes que son de cajón. Un muestreo de suelos. ¿Cada cuándo debes hacer un muestreo de suelos? Habrá quien me diga, no, pues cada ciclo de cultivo. No, un análisis completo de suelo es cada 3 años. ¿Sí? No más, cada 3 años. Y con eso haces un plan de manejo de tu suelo. Y con eso ya vas dando seguimiento con análisis foliar y con análisis de pasta. Pero ya sabes que cada 3 años. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Hacer nuestro programa de trabajo, donde cada 3 años tenemos el análisis de suelo, pero en cada ciclo tenemos 1 o 2 análisis foliares, pero el monitoreo de plagas es semanal para todos los campos y pues bueno, y vamos atendiendo y obviamente un equipo técnico. Habrá quien diga, oye, pero pues tú tienes una empresota en la que estás trabajando y todos los equipos del mundo. Y digo, es que es exactamente lo mismo. O sea, Esteban en su ranchito, te diría que lo hago igual, pero estoy totalmente afocado a la empresa de Grupo U. De hecho, yo normalmente en mi rancho siembro granos, siembro sorgo, okay, siembro frijol y bueno, ocasionalmente se me alborota la hormona y pongo algún vegetal, pero trato de hacerlo lo menos posible porque la verdad mi tiempo se lo dedico por completo a la empresa. Y algo bien importante, el balance con la familia, o sea, el tener tiempo para tu familia. Es padrísimo y les puedo decir, pues ser agrónomo, y más cuando nos apasionamos en lo que hacemos. Yo amo lo que hago, pero pues caes en cuenta y nos pasa, que pues estás en el campo a las 6, 7 de la mañana y regresas a tu casa a las 8, 9 de la noche y no estás dando tiempo a tu familia, ¿no? Entonces eso también es algo que tenemos que aprender a cuidar mucho. El balance en el tiempo de trabajo y el balance de nuestra vida personal. Porque, pues digo, yo ya lo viví en su momento y me acuerdo que mis hijos se volvieron súper desvelados, ¿no? Porque claro, si querían ver a su papá, pues se tenían que dormir a las 11 de la noche porque papá llegaba de trabajar a las 9 de la noche, 9:30. En lo que jugaban con papá, pues ya los estaba acostando pasadas las 10. Justo te iba a preguntar también eso, lo de tu rancho, porque buscaste el trabajo para conseguir dinero para luego volver a producir. ¿Cuánto tiempo pudiste volver a producir allá? De hecho fue casi inmediato. Cuando digo casi inmediato, porque pues bueno, empiezo a trabajar y con lo que ganaba empecé a sembrar otra vez. A invertir. Todos sabemos que hay cultivos más baratos, entonces empiezo a sembrar grano, maíz, sorgo, frijol. Y bueno, eventualmente hice un convenio con la empresa y les empecé a sembrar brócoli, repollo. Nunca he sembrado lechuga, curiosamente.
No, yo las lechugas les tengo miedo. Bueno, requieren mucha atención, ¿no? Sí, Más sí, de la que yo puedo dar así, de nuevo, como te digo, yo estoy enfocado a estar supervisando todo, ¿no? Pero brócolis, coliflores, llegué a sembrar bastante coliflor, también bajo contrato para Versailles en su momento, ahora creo que es Grupo Altex. Bueno, pues volví a sembrar mi rancho, lo sigo sembrando, lo sigo trabajando, pero pues mi enfoque es totalmente ahorita básicamente a los cultivos de la empresa, ¿no? Y por las demandas tan fuertes que tenemos hoy en día en temas de inocuidad, calidad y aparte el asegurar que toda esa superficie se mantiene bajo control. ¿Sí? La verdad es bien complicado, o sea, se requiere mucha supervisión y mi equipo de trabajo pues todo el tiempo está ahí revisando, rindiendo informes, haciendo esos monitoreos que comentamos, pero alguien tiene que revisar esa información y procesarla y dirigir, ¿no? Entonces, pues eso me absorbe. De todos los cultivos que se producen en la empresa, ¿cuál crees para ti que sería como el más complicado? Por ejemplo, ahorita que hiciste el comentario que las lechugas son complicadas, pero ¿cuál podría ser la lechuga o cuál crees que...? Mira, a veces me han hecho esta pregunta, me dicen, ¿qué es más fácil? ¿Un cultivo rápido como la lechuga, porque tú sabes que la lechuga es muy rápida, o un cultivo largo como el ajo? Les digo, los dos son bien difíciles, porque lo que le hagas a la lechuga ya le pasó. Sí. Y la lechuga lo que vendes es la hoja, entonces la quemas y pues ya la quemaste, ¿no? Ya no hay mucho que hacer. O se mete el gusano y ya no lo puedes sacar. Entonces no te da tiempo para tener errores. La lechuga es muy exigente a que todo tienes que hacer muy bien todo el tiempo, porque te cobra muy rápido los errores. Sí. Ahora, un cultivo de ciclo largo, pues te da chance de hacer muchas tonterías. Claro. O sea, te puedes recuperar en... Pues dices que puedes, ¿no? Pero todo suma y resta, todo suma y resta. Entonces, al final del día, cuando logras un rendimiento sobresaliente, así, por ejemplo, el mayor rendimiento que haya visto yo en maíz dulce, por ejemplo, en elote, 35 toneladas. Nuestro promedio normal es de 28. Pero se puede llegar a 35, lo sabemos. No lo hemos hecho más que una vez. En 29 años he visto un campo que dio 35. ¿Qué pasó ahí? Me encantaría saber exactamente, pero obviamente se conjuntó ambiente, o sea, quizá fue el clima apropiado, pero también regamos muy bien, muy a tiempo, sin exceso y sin falta, o sea, estuvo bien fertilizado, o sea, fue la vez que le pegamos a todo, pero te da ahí la idea de que tienes ese potencial, o sea, nuestro promedio 28, pero podemos llegar a 35. Entonces, buscar cómo llegar a esos altos rendimientos y sobre todo mantenerlos, ¿no? Mantenerlos. Y algo bien importante también, pues siempre asegurar que estamos entregando a nuestros clientes lo que están esperando, ¿no? Sí. En términos de calidad y pues obviamente de oportunidad, porque es la parte más difícil ahorita. Nosotros, y así lo vemos, nuestro programa no es un programa de siembras, es un programa de entregas. Es otro consejo que les daría a los muchachos, o sea, normalmente ves a muchos productores que están sembrando para después ver cómo lo van a vender. Sí. Y eso no funciona así, tú lo sabes perfectamente, o sea, esa es la mejor receta para quebrar, o sea, si estás jugando al volado del mercado. Digo, nos pasa mucho a los que sembramos. Yo juraba que yo controlaba el mercado de la cebolla, porque yo sembraba cebollas y automáticamente bajaban de precio, ¿no? Entonces, te das cuenta que realmente tienes que, puedes tomar algunos riesgos, pero hay que aprender a hacer negocio con las empresas empacadoras, con distribuidores, no sé, con brokers ahora sí que hay muchas oportunidades de mercado, nada más hay que estarlas buscando. Digo, también nadie nos va a hacer la tarea, hay que ir a tocar puertas, hoy en día en la palma de nuestra mano, muchachos, o sea, tienen el mundo en su mano, ¿no? O sea, literal, o sea, a ver, vamos a ver quién compra brócoli, no Google, o sea, sí. Y ya vas a ver todas las empresas que compran brócoli, carajo, o sea, o el que compra las lechugas, o el que distribuye tal o cual cosa, tienes el mundo en tu mano. Entonces, realmente es hacer la tarea y hacer algo de trabajo de investigación, hacer contratos, hacer un buen plan de trabajo, cuidar mucho el campo, pedirle a Dios, porque pues seguimos teniendo el factor ambiental. Existen los seguros agrícolas también por cualquier cosa y pues bueno, es hacer un plan ordenado de trabajo, porque la agricultura es un negocio como cualquier otro. Sí, bien lo dices, pasa mucho para los agricultores de voy a sembrar y ya veremos a quién se lo vendo, pero
bien lo comentaste, corres ese riesgo donde puede ser que te vaya muy bien, como puede ser que pierdas todo. Y el buscar hacer el negocio ya con una empacadora, creo que ya podría ser un negocio asegurado siempre y cuando saques los kilos y la calidad que requiere la empacadora. Eso sí es bien importante, que si van a hacer un negocio con una de las empacadoras, pues sepan que tienen que sacar las mejores calidades. A mí me pasó, y ahorita recordando eso que decías tú de las lechugas, hace 6 años yo producía pequeñas cantidades de lechuga de hablando de italiana, sangría y orejona, porque yo las cortaba, las hacía ensaladas y se las vendía a un restaurante aquí en León y a fruterías, así. Entonces yo decía, no hombre, hacer lechugas es bien fácil. Y ahorita hace unos meses empiezo a trabajar con una empacadora y viene de hecho una ingeniera que estuvo aquí, Stephanie, saludos, es de Panamá, y ella me dice, a mí el cultivo que más me gusta es el de limón. Y dice, al de lechugas yo le tengo miedo, porque lechugas, si te llega una plaga o si llega tal, es bien difícil de tan rápido que son, que si no lo controlas a tiempo, pues si tienes que entregar calidad, es complicado. Sí. Y aquí es donde yo me di cuenta, donde dije, tenía toda la razón, porque bueno, se me hacía muy fácil que tener una producción 365 días del año, o deja tú 365 días, una temporada completa. Exacto. Pero consistente, ¿no? O sea, en términos de que la temporada empieza el día 1 de enero y termina, no sé, el 5 de mayo, por decir algo. Pero que todos los días tengas lo que está esperando tu cliente, ¿no? Sea una empacadora, sea un comercio, a quien estés entregando, que sea el volumen, que sea la calidad. Esa es la parte complicada, ¿no? Que sea algo día con día constante. ¿Qué tan? Digo, me voy a meter un tema a ver si lo quiere responder o no, pero... Tú, no hay preguntas imposibles, a ver. Digo, a veces los agricultores, pues nos peleamos mucho con la gente de calidad, de los empaques. Para ustedes que son los productores quiero suponer que a veces se puede manejar un poco diferente la parte del empaque y la producción. ¿Qué tanto también se les ponen así como que estrictos la gente de calidad a ustedes? Absolutamente. Y es una buena pregunta. La percepción de calidad es muy diferente para nosotros que vemos el campo con amor de padre. O sea, es literal. O sea, tú llegas y lo ves precioso el brócoli, sí, ¿no? Sí. Lo ves precioso el apio. La lechuga está mejor que nunca, ¿no? Y luego llega el de calidad y, no, pues es que trae amarillo, ¿no? Y trae cicatriz de trips y trae piquete de chinche y 2% de gusano. Dices, pues los gusanos no te los cobro. Esos van gratis, ¿no? Entonces sí es todo un tema. Pues, ¿qué te puedo decir? Cuando estás trabajando bajo estándares, nosotros proveemos a McDonald's, proveemos a Walmart, proveemos a Costco, proveemos pues a Soriana, proveemos a un montón de gente, ¿no? Tenemos food service a muchos restaurantes locales. Vas a ver las camionetas de Mr. Lucky, ¿no? Con la verdura repartiendo vegetales en los restaurantes. Pues te tiene que quedar muy claro que la percepción de calidad tuya como parte campo contra la que sería el evaluador de calidad de la planta, pero todavía más importante, lo que va a pensar de eso, el que lo recibe el restaurante y prepara la ensalada, el más importante de todos, al que se la sirven, acabas teniendo una inspección del 100%. Entonces, si el que está sentado en el restaurante o el que fue al restaurante de McDonald's no percibe que lo que está recibiendo es lo que está pagando, lo que él está esperando, entonces tenemos un grave problema, ¿no? Entonces, ahí es la cadena de percepciones. Entonces, al final del día tú tienes que aterrizar y decir, tengo que hacer las cosas mucho mejor de lo que yo creía. Y a veces, pues también el clima no nos ayuda o las cosas extraordinarias, ¿no? Una plaga extraordinaria de trips, algo que puede llegar a pasar. Pues tienes que ver cómo lo atiendes o cómo minimizas los daños, ¿no? Para que al final llegue pues lo que el consumidor está esperando. Sí, completamente de acuerdo. Digo, y estas ya son palabras mías, pero sí, a veces los de calidad también sí se pasan. No, sí. Digo, no quiero
Pero hay veces que por una manchitita minúscula ya te la quieren regresar todo el camión y... Se manchan con las manchas. O sea, sí, exactamente. sí, te voy a contar una historia, digo, no tiene... A lo mejor no es en gran cantidad como lo maneja la empresa, pero yo antes de pandemia, yo con unos amigos surtía a frutas y verduras a restaurantes y cadenas aquí en León, Guanajuato. Y teníamos muy buenos clientes. Y una cadena importante de aquí de León, de restaurantes, porque nosotros conseguíamos la mayoría de nuestros productos con amigos, con vecinos de ranchos, y literal, pues casi los llevábamos del campo al restaurante directo. Les hacíamos cierta selección, teníamos una frutería para ahora sí que nuestra calidad más o menos, la que no pasaba pues iba a la frutería. Y hubo un tiempo donde los chefs, y fue en tiempo de lluvias, pues estás de acuerdo que en tiempo de lluvias se complica mucho el tema de cosechas y producción. La calidad nos salió como pues se entregó a lo mejor a inicios de año. Y los chefs empezaron a quejar. Oye, que el tomate ya no me lo estás trayendo tan bueno como antes, ya está más chiquito, ciertas cosas. Dije, oye, pero entiéndeme, el campo no es una fábrica, no puedo traerte la misma calidad durante todo el año, solamente que te lo consiga ahora donde están cosechando, que no hay tanta lluvia o en un invernadero, pero pues te va a salir más caro, etcétera, etcétera, etcétera. No, pero es que no se puede. Bueno, dije, ok. Yo sabía que el chef ejecutivo le gustaba el campo porque su papá fue agricultor. Le dije, oiga, chef, quiero que traiga a todos sus chefs, les voy a dar un recorrido por el campo para que conozcan de dónde salen los productos que les estamos llevando. Ah, sí, nos organizamos, un día fueron todos los chefs al campo, los llevé a una cosecha de espárrago, los llevé a una producción de blueberries, una producción de tomate en invernadero, de cosecha de chiles en ese tiempo, y pues bueno, se enlodaron, se la vieron cómo era todo el trabajo en campo, y el día siguiente me marca el dueño del restaurante, bueno, la cadena de restaurantes, y me dice, oye Adrián, ¿qué le hiciste a mis chefs? En primera ya no se pueden mover porque están todos quemados por el sol. Y en segunda están cuidando los vegetales como nunca. Entonces dije, les hacía falta también un poquito el que aprendieran a que vean todo ese trabajo que se está haciendo, que hacemos nosotros para que cuidaran un poquito mejor. Entonces también a veces yo digo, no está mal que sean exigentes en la parte de calidad, pero creo que también les hace falta una vueltecita al campo a algunos de calidad. No algunos de calidad, a la gente en general. Es una tendencia, y todos lo sabemos, que la mayoría, pues prácticamente la gente se está enfocando a labores muy aparte de lo que es la producción de alimentos, sí. Y cada vez somos menos los que nos estamos dedicando propiamente a producir alimentos. Es más, es uno de los retos que tenemos, como menos gente vamos a producir más por un lado. Así es. Pero en el contexto de lo que tú mencionas, yo lo veo todos los días porque a mí me llegan pues muchos de los reclamos de nuestros consumidores. Okay. Y pues te das cuenta que pues ya la gente ha perdido totalmente el contacto con la producción del alimento. Y entonces pues piensan, yo no digo que piensen, pero pues están acostumbrados a verlo todo muy estandarizado, ¿no? Entonces el día que las condiciones ambientales, lo que te platicaba ahorita, ¿no? Antes de empezar el podcast, que estamos teniendo temperaturas extraordinarias, sí. Y para el maíz, el elote, pues el estambre, el pelito del elote se seca cuando sale y no poliniza, y entonces nos quedan las puntas sin grano. Y no estamos hablando de 3 hectáreas, estamos hablando de un montón. Entonces los clientes reciben eso y dicen, oye, pero este elote no es el que me estabas mandando hace 15 días, el de hace 15 días estaba completito. Uh-huh. Y el de ahorita le falta la punta, ¿no? Y dices, pues, necesito que comprendas que el clima no me permite mandarte lo que te mandaba hace 15 días, como dices tú, a menos de que lo estuviera haciendo, pues, no sé dónde tengan buen clima ahorita, pero aquí no tenemos el clima que permite eso. Hasta que empiece a llover y que empiece a refrescar un poquito, vamos a tener mejores condiciones ambientales. Entonces, es sensibilizar, por un lado, pues a la gente de calidad, pero a los consumidores de que... Sí, en general les hace falta saber de dónde salen esas frutas y verduras que las consiguen en los supermercados. Creo que para la gran mayoría de la gente, la fruta y verdura llega hasta el supermercado y muchas veces no conocen detrás de todo lo que se hace para que llegue ahí. Vamos a terminar nomás con unas preguntitas que le hago a todos los invitados. Con todo gusto. Esteban, si tuvieras oportunidad
de comer o de cenar con una persona que no conoces, que te gustaría conocer, ya sea porque fan o porque te gustaría aprender algo de él, ¿con quién sería? Y voy a hacer trampa porque vi tus otros podcasts Okay. y ya vi que haces esa pregunta y ya la traía muy estudiada. Sería, curiosamente, un astrofísico y ya falleció, Carl Sagan. Yo cuando tenía 8 años vi la serie Cosmos en televisión. Soy mucho mayor que tú. Te la recomiendo. La primera versión de Cosmos, del capítulo 1 al 15, creo, con Carl Sagan, donde parte desde los confines del universo y va bajando hasta cómo es la vida en la Tierra y la actualidad del ser humano. Claro, en los 80s cuando se hace esa serie. Entonces yo admiré mucho a ese señor y fue el que sentó las bases de mi interés por la ciencia, pero también por el humanismo. Súper bien, muy bien, muy bien. ¿Hay algún cultivo o lugar en el que te gustaría, que si yo te digo, te doy la oportunidad de que tengas un rancho y que vas a tener el cultivo que quieras, ya sea, no tanto por la parte económica, porque sea un cultivo, sino porque a ti te gusta, porque quisieras tener la facilidad de salir al rancho y cortar, o simplemente por la vista, ¿cuál te gustaría? Son varios, pero si tuviera que elegir uno, me encantan los arándanos. Muy bien. ¿Hay algún error del que estés orgulloso? De muchos, pero te voy a contar el más significativo. En una ocasión, interpretando una guía de productos autorizados para el cultivo de espinaca, me equivoqué y pensé que la cipermetrina estaba permitida para ser aplicada. Ojo, mucho cuidado con eso, los residuos ilegales son todo un tema. Entonces traté muchas hectáreas con cipermetrina y hubo que tirar, no tienes idea cuántas toneladas, costó millones de pesos y casi le cuesta al cliente más importante de la empresa. Me enorgullezco de eso porque al final, y vuelvo a citar a don Javier, me dice, y no te corro, porque tú ya aprendiste y traigo otro y va a volver a hacer la misma tarugada. Porque sí aprendiste, ¿verdad? Yo, sí, señor. Ok, entonces fue un error carísimo, pero la persona que pudo haber dicho, no, te me largas y no te quiero volver a ver, me dijo, pero ya aprendiste, ya me costó y eso ha marcado mucho mi manera de tratar a la gente desde entonces. Muy bien. Si no trabajaras en campo, ¿qué crees que te hubiera gustado hacer? Si no trabajara en campo, definitivamente podría ser que me hubiera ido a otra área de ingeniería, ingeniero mecánico, ingeniero electricista, posiblemente medicina, ahora sí, digo cirujano plástico, quizá. Muy bien, yo te hice ya varias preguntas. ¿Hay alguna pregunta que tú tengas para mí? Por supuesto, y me encantaría. ¿Cómo fue que decides empezar este proyecto? Porque veo tus podcasts y me encantaron, entonces gracias. Me encanta la labor. Platícame, ¿qué es lo que te motiva? Yo cuando estaba estudiando hice mi servicio, que a lo mejor lo más seguro es que vas a conocer la empresa Agrobastán. Sí. Con el ingeniero Chavarríos. Y algo que me gustó mucho los ingenieros que trabajaban en Agrobastán, que nunca se cerraron a compartirme las cosas a mí. Entonces yo siempre quedé como que bien agradecido el que me compartieran cosas, así como, digo, principalmente ellos, pero también como otras personas a las que yo me acerqué en su momento cuando era estudiante y que les aprendí muchísimo. Y yo dije, bueno, yo quiero compartir también algo de lo que a mí me enseñaron con experiencias. Entonces, este proyecto empezó con eso, compartiendo mis propias experiencias desde cómo conseguí mi primer trabajo. Luego fue en los errores que tuve. Empezaba a platicar todas estas experiencias y hasta que una vez un amigo me dijo, él trabaja en California, dije, oye, ¿no quieres compartir tu experiencia de alguien que trabaja, que de México, que se fue para allá? Y compartiendo esas experiencias fue como nació esto, donde él gustó y dije, bueno, pues voy a invitar a más personas a que compartan sus experiencias porque sé que muchos jóvenes nos escuchan y que a lo mejor a uno de ellos le va a ayudar esta experiencia donde a lo mejor alguien ya escuchó que la cipermetrina no es buena para la espinaca y ya le va a ahorrar varios millones a su empresa. Entonces, esa es la razón, ¿no? El compartir esas diferentes experiencias. Y luego pues también lo quisimos crear en un foro que ya te lo platicaré ya con más calma, que se llama Uno Más Agro, donde queremos atraer jóvenes al campo
Y por eso se llama así, porque nosotros dijimos, con que haya un joven que le llamemos la atención o que le guste o que se quede, ya le sumamos un punto más al agro. Entonces, esa fue. Padrísimo trabajar en agricultura. Yo les digo, muchachos, o sea, para empezar, es súper apasionante, es súper demandante, requiere mucha capacidad, bien high-tech. O sea, si creen que es algo rústico, o sea, no, o sea, no es toda la tecnología que ven en todas las demás industrias, en todos lados, las tenemos ya disponibles a la agricultura y se necesita gente que sepa primero manejarla, interpretarla y aplicarla, ¿no? O sea, entonces, pues yo no me veo, digo, me preguntas qué otra cosa haría, en este momento no me veo haciendo otra cosa, yo me voy a morir en un surco seguramente, y pues me encanta la labor, me encanta el podcast, lo voy a promover, y gracias. Si un día me vuelves a invitar, por supuesto que, claro que voy a venir encantado. Me gustaría que hagamos una segunda parte. Esteban, pues, ya has dado muchos consejos, muchísimas gracias por haber venido, pero no sé si quieras terminar con algún otro. Como te lo dije, lo escuchan muchos jóvenes que están estudiando, jóvenes que a lo mejor algunos no tuvieron la oportunidad de estudiar, pero que quieren empezar en la parte agrícola. ¿Qué recomendación, qué consejo les darías ya para terminar el episodio? ¿Me permites tu teléfono? Sí, claro. Tenemos el mundo en la mano hoy en día. ¿Sí? Si nos falta información es porque no tuvimos ni siquiera la curiosidad de buscarle poquito. Claro, hay demasiada información, mucha no necesariamente es buena, pero como nunca tenemos información en la palma de nuestras manos, entonces hay que dedicarse a leer, a buscar artículos de preferencia científicos, validados, información buena, generar un criterio y adelante, ¿no? Sin miedo. Ahora sí que, y aparte, pues llamarle a quien haya que llamar. O sea, claro, a mí me llegan un montón de correos, trato de contestar los que puedo, pero a veces no tanto. Al final del día hay mucha información, que no sea por eso que tenemos un problema y pues perder el miedo a preguntar y perder el miedo a tocar puertas. Muy bien, pues ya lo escucharon. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron, a todos los que nos escucharon. Nos vemos en el siguiente episodio. Y le ponen like, por favor. Así es.